En el gobierno están hablando de subir el salario mínimo federal de 7.25 a 8.25 y esto es una discusión bien pero bien seria que se debería llevar de una manera bien educada, pero lamentablemente estamos bufoneando con el tema. O sea, claramente lo que están buscando es ganar votos, no es algo que se ha pensado bien, lo cual es bien triste porque genuinamente el salario mínimo, en mi opinión, debería cambiar porque 7.25 la hora simplemente mantiene a las personas pobres, no da dignidad de vida y es un problema. En el episodio de hoy de Economía con Calle vamos a estar hablando sobre este tema, el salario mínimo. Estoy con mi host, que ya el último podcast me dijo que decir host, así que mi co-host, Gracias. Nick Pastrana, que está vestido de prócer. Falta la barba. Estamos en Halloween, así que Vamos a hay comprar la que barba. disfrazarnos. Y nada, vamos a hablar de salario mínimo. Y como estamos hablando de temas así medio complicados, estamos con una Magna Hay que abrir para darnos un par de beers en lo que hablamos de esto. Gracias a la gente de Magda que auspicia este episodio. Salgan, dense una fría y hablen de política y economía y de una manera más educada. Nico, ¿cuál es el debate? O sea, ¿qué está pasando? Es un debate eterno que ha existido por los siglos de los siglos de los siglos desde que se instituyó el salario mínimo en los Estados Unidos. Que si mal no recuerdo fue en 1938. No lo recuerdo, pero recuerdo que lo he leído. 36, 38 por 38 por ahí. Yo sé que fue Franklin Delano Roosevelt y es un debate que viene cada elección. O sea, todas las elecciones, la gente ya se tiene que acostumbrar, si lo ha escuchado. En Puerto Rico no es tan común como en los Estados Unidos, pero en los debates presidenciales eso no falla y casi siempre son los demócratas porque obviamente Fox News y los republicanos no están muy a favor de eso. ¿Por qué? Porque como bien tú dijiste, lo que se busca y el objetivo consciente de esto es mejorar el mínimo, ¿verdad? El estándar de vida mínimo que hay en nuestra sociedad, que obviamente sabemos que 725 no está logrando ese objetivo, pero a la misma vez hay una contraparte, que son los negocios. Y los negocios se pueden ver afectados por un aumento en sus costos y a la misma vez el mismo asalariado se puede ver afectado porque, si los negocios suben los costos, pues tienen que subir los precios. Si suben los precios, te va a costar más. Y si te cuesta más y venden menos, pues tengo menos empleados y hay un revolú. Y ahí es que empieza el Mickey Mouse Economic, que cuál es la peor, cuál es el peor efecto o la causa, y entonces empiezan a decir también que causa desempleo y se vuelve un reguero. Vamos a tratar de entender esto, cómo lo dice la izquierda, cómo lo dice la derecha, cómo lo dice el centro, para ver cuál es la teoría económica detrás de todo esto y los estudios y el consenso de los economistas ahora mismo. Por ahí voy. A mí me gusta mucho googlear este tema. Sí. O sea, y lo puedes googlear. Hay un tool de Google que se llama Google Scholar que te busca los estudios peer-reviewed de personas que sabes que están duros y son de universidades, estudios bien hechos. Y tú le das clic al primer estudio y dice que esto va a costar millones de empleos si se sube el salario mínimo federal. Recuerdo que eran como 8 millones de empleos. Depende, ¿sabes? Es el garete. Y le das al segundo y dice, no, esto va a aumentar la economía por 30%. Y tú, diablo, ¿sabes? Por un lado, esto es la panacea, por otro lado, esto es, ¿sabes? Nos chavamos y esto es lo peor del mundo. Y la realidad es que hay que mirar que esto es uno de los temas de economía, que es algo que pasa mucho en la economía. Es de estos momentos en los que esto no es una ciencia, esto es un arte. Sí, lamentablemente. Y pues, pero pasa porque tenemos menos variables que podemos modelar. Hay tantas cosas que se mueven cuando cambias una sola cosa. Exacto. Que tú no sabes realmente cuánto es el efecto para atrás, como el que estábamos hablando ahora. Y pues lo importante aquí es que, mira, la realidad del mundo es las personas que están a favor, o en teoría, ¿sabes? Las personas de derecha, los que estudian en Chicago y esta escuela de pensamiento, que dicen, no, el mercado es el que se debe encargar de esto y el salario mínimo lo que hace es eliminar empleo. Puede que tengan razón en algunas ocasiones. Sí. Los que están en la izquierda que dicen, no, hay que aumentar el salario mínimo de acuerdo a la productividad y bla, 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 puede que tengan razón en otras ocasiones. Sí. Ambos lados tienen la razón en algún momento del tiempo. Eso es así. Ahora, donde yo me veo, como Edgardo Vicente, y esto es algo bien personal, yo creo que tú lo compartes conmigo, yo digo que este asunto hay que mirarlo de más bien del lado nacional, o sea, de yo como nación, dónde voy a estar parado y cómo yo quiero tratar a mi gente. Eso es así. Yo entiendo que las personas que trabajan deberían tener una vida digna. Una vida digna no tener lujo. O sea, no puede ser que tú trabajes 40 horas a la semana o 50 horas a la semana y todavía eres pobre. Lo que la sociedad decida. O sea, no puede ser que tú trabajes lo que la sociedad decide. Y nuevamente, por eso dije que es algo social, algo a nivel nacional. La sociedad dice que la semana de trabajo son 40 horas. Pues cool, yo cumplí mis 40 horas.
y de momento no puedo pagar mi renta. Que Cosas básicas. Que una renta no es un lugar caro, o sea, es una renta normal. No puedo pagar mi auto, Sí, se me requiere por la sociedad en la que vivo. No puedo comprar la ropa no básica. puedo tener un gasto inesperado. No puedo enfermarme. No puedo enfermarme. Que eso es Pues lo ahí es que yo digo, mira, no, esto no puede pasar. Sí. O sea, mi sociedad tiene que decir, la persona que trabaja 40 horas a la semana tiene que cobrar un salario que le permita vivir de manera justa. Hay un asunto económico detrás de eso. Siendo bueno, muchas veces esto es como una mano invisible. Siendo bueno, típicamente pasan cosas buenas, ¿verdad? Hay que estudiarlo antes de hacer cualquier cosa buena, ¿verdad? Cuando estamos hablando de regalar, chavo, subir unos beneficios, hacer lo que sea. Pero en este caso, puedes ver también que vamos a decir que subimos el salario mínimo, puede que tengamos también un efecto bueno para atrás, porque de momento estamos incentivando el trabajo. Acuérdate que si yo me puedo quedar en mi casa cogiendo cupones y realmente si yo decido no coger cupones y me voy a trabajar, lo que gano no supera lo que gano en cupones o lo supera por muy poco, pues entonces tampoco hay un incentivo para la economía completa de que la gente trabaje. Así que tienes que ver, o sea, aquí es que empezamos a añadirle capitas al bizcocho. Sí, exacto. Esto es parte del bizcocho y pues hay un montón de cosas, como tú bien dices, mira, pues hay intangibles. Mira, pues si at the right price todo el mundo trabaja. Exacto. ¿Sabes? Pues, ok, pues el right price, ¿se puede pagar? ¿Y cuál es el right price? Yo creo que el debate de hoy, lo que vamos a estar hablando, que llevamos dando el resumen de lo que vamos a hablar como por 15 minutos yo creo ya, es más bien cómo encontramos el precio justo con el que una persona puede vivir en la sociedad y echar para adelante y tener cierto ahorro y poder tener una emergencia de vida y vivir bien, ya que esa persona está haciendo su parte por la sociedad y está trabajando 40 horas a la semana, que es lo que nosotros decimos que una persona en capacidad funcional debe trabajar a la semana. O sea, así. Ese es el debate. Y los de la izquierda y los de derecha no pueden pelear con eso. Sí, el objetivo, tenemos que todos, si vamos a todos dejarle una base, ¿verdad? Como una alegación, un punto que todo el mundo está a favor, es que queremos que el salario mínimo sea suficiente como para tener una vida digna. Exacto. O sea, yo creo que eso es algo que todos podemos estar de acuerdo, sea de derecha o sea de izquierda. Cool. ¿Por qué este tema viene cada 4 años? Pues obviamente por las elecciones. Porque yo digo que la gente está bufoneando ahora mismo Sí. y que este tema viene cada 4 años. El problema que tenemos en Puerto Rico y copiándonos mal de Estados Unidos lo está haciendo mal y nosotros lo estamos haciendo mal también, es que la evidencia de todos los países demuestra que Estados Unidos tiene una forma bien arbitraria de subir el salario mínimo. Es decir, puede estar 10 años sin subir el salario mínimo de ninguna manera. Y porque a alguien se le ocurrió, a un presidente, subir el salario mínimo, como pasó cuando Obama lo subió, sube 40%. Eso crea un problema bien grande. De 5.15 la hora a 7.25, lo cual es un cambio gigantesco. Gigantesco en un año. Estás 10 años, la gente cada vez pudiendo pagar menos sus cosas, y de momento lo subes de cantazo y la gente está mejor, pero tiene un efecto adverso en los negocios. Porque de momento le subiste 40% el costo de empleomanía a los negocios. ¿Y por qué? Pero nuevamente, ¿por qué? O sea, ¿por qué se toca cada 4 años? O sea, ¿por qué no es algo que se mira? Bueno, no sé. Llevamos desde Bueno, 1938. mi opinión. ¿Por qué en 1938 no se creó una metodología? Nosotros acabamos de grabar un podcast. No se hizo. Acabamos de grabar un podcast de las viviendas y la cantidad de casas que hay en Puerto Rico o propiedades que están en abandono. Y dijimos, mira, yo puedo resolver el problema del crimen de hoy para hoy. Y que dentro de 10 años volverá a tener el mismo problema. Pero yo quiero resolver problemas como gobierno de una manera que se mantengan resueltas, que sistemáticamente se resuelvan. ¿Por qué no hemos arreglado algo, sabes? Bueno, no ha habido la voluntad y no se le ha dado la seriedad, porque de nuevo, en el chihichijá de que me van a subir el salario mínimo, pues todo el mundo está contento con eso y no le importa más nada. Ahora, las personas que sí están trabajando por el salario mínimo o cerca del salario mínimo, deben escuchar este podcast y deben darse cuenta que más allá de subir el salario mínimo esta vez, que lo vamos a discutir, si es bueno, si es malo, lo que sea, lo vamos a discutir, hay que saber que el salario mínimo normalmente en otros países del mundo, igual de desarrollados que Estados Unidos, se revisa cada año. Y eso es bien importante porque no recae sobre los políticos. Y no recae sobre los políticos, lo cual es bueno porque saca el componente político que estamos hablando de 10 años, 40% luego de los 10 años,
Y a la misma vez, ya los negocios saben cuánto esperar. Y lo más importante de todo, si estipulamos al principio, que lo estipulamos al principio de esta conversación, que esto es para ajustarlo al costo de vida. Ujú. El costo de vida cambia todos los años. Y se sabe cuánto es. Y se sabe cuánto es. Y es bien importante, la gente a lo mejor está un poco enajenada de que el costo de vida cambia todos los años. Y piensa, pues eso No, es porque errático. Sube 2%, sube Típicamente, 2.2%. Es tan poquito lo que... natural en Estados Unidos y en Puerto Rico es que 3% al año sea el aumento en el costo de vida, que eso es lo que se llama la inflación. ¿Estamos hablando de inflación? Vamos bien. No, vamos bien. Así que si ya inicialmente yo dije que yo voy a poner un mínimo salarial, que sea un living wage, que sea el mínimo que una persona pueda tener para tener una vida digna, si el año que viene cambian los costos 3%, yo debería ajustar para poder mitigar ese 3%. Así que se tiene que hacer anualmente. Y el resto de la discusión va a ir alrededor de esto. Alrededor de eso. Y Ya están las bases ya están las sentadas. bases sentadas. O sea, ya usted escuchó lo que tiene que escuchar. Sí. Se debería hacer un livable wage, un living wage, Ujú. que es un salario mínimo en el que todo el mundo que trabaje 40 horas a la semana tenga una vida digna. O sea, sí. Y se debería ajustar anualmente para que siga siendo una vida digna en el futuro. Los de derecha te van a decir que no. Pero vamos a darle, con calma. Ok, vamos al caso de Puerto Rico. En Puerto Rico, un representante, que no voy a decir su nombre para darle la pauta, está proponiendo aumentar el salario mínimo de 7.25 a 8.25. A un año de las elecciones en un mes. A un año de elecciones. Jessica Santiago, de Recursos Humanos con Calle, hizo un podcast que está bien bueno. Búsquenlo en Spotify o en cualquier plataforma, ¿sabes? Recursos Humanos con Calle, lo ven, es el último. O la semana que viene quizás sea el penúltimo. Y ella entrevista a esta persona. Ujú. Y la entrevista está buena. Y a mí me gusta porque ella le dice, ¿por qué están aumentando a 8 la hora, 8.25? Y él le dice, no, a mí me gustaría subir a más. Para. Me gustaría, ok, espérate. Ujú. Porque yo no escuché el podcast. ¿Él hizo algún estudio económico para esto? Él está trabajando con unos profesores de la UPI. Si hay algún estudio económico formal No es hecho, público. yo no lo he visto. O sea, quizás está por ahí, yo no lo he visto. Ok. Pero él mismo reconoce. ¿Qué y él lo hace dice- para subirlo? Y él dice, no, a mí me gustaría subirlo por más. A 10, 11, 12. ¿Por qué? No, porque la gente merece cobrar más. No, o sea, y así me lo dice, ¿sabes? Como que porque la gente merece cobrar, tener un mejor salario. Ah, cool, O sea, que yo lo puedo subir a 100. Exacto, por ahí voy, por ahí. Esa es la pregunta. Por eso es que estamos hablando de bufonería, Ok. ¿sabes? Y es como que, ok, cool, pues, ¿y por qué a 8? Ah, no, porque en 8.25 es que es algo que el Senado y la Cámara pueden aprobar. O sea, que se está tomando la decisión política en vez de económica. Exacto. No estamos, o sea, tú estás diciendo que no estás presentando la ley óptima Exacto. en algo, en un asunto tan serio como el Que salario, según tú como el es salario óptima, mínimo. Que según tú. Exacto. Ujú. Que O sea, estoy dándole juicio a tu criterio de, sí, de por qué tú estás así, haciendo así de esto. sencillo. Ujú. Y estoy aumentando el salario, que lo cual afecta el negocio, Claro. afecta a las personas, para bien o para mal. O sea, eso lo debatimos luego. Pero lo estoy cambiando y es al azar. No, yo puse ese número porque sí. Mira, mamá, tú eres un bufón. Ujú. O sea, porque estás bufoneando. Sí, Porque, estás cantinfleando. porque la pregunta que tú hiciste, ok, ¿por qué no lo subimos a 100? Ujú. ¿Por qué Sí, no lo si subimos lo a- que tú quieres es que la gente cobra más, súbelo a 100. Porque yo no subo 50 pesos al lado y todo el mundo cobra 100,000 pesos al año? Claro. Vamos, y tenemos una economía brutal y la gente compra y compra y compra. Ah, sí. Pues no, eso no se puede, ¿sabes? Como que, o sea, tú tenías que hacer lo que tú dijiste al principio, un estudio económico bien hecho con economistas que no necesariamente salen de la UPI, con economistas que son expertos en este tema Ujú. a nivel mundial, traer las mejores personas, las mejores mentes y decir, mira, en Puerto Rico el livable wage, el salario que alguien tiene que cobrar para vivir de manera digna y definir lo que es vivir de manera digna, Ujú. es tanto. Yo propongo llegar a ese precio, a ese salario. Quizás no se puede hacer en un año. Ujú. Se tiene que hacer en un periodo Escalonado. escalonado porque si subimos 30%, 40% del salario mínimo, nuestros negocios van a sufrir demasiado y lo cual va a repercutir sobre las personas también, sobre los trabajadores. Vamos a subir en un periodo de 5 años, cada año subiendo tanto y después de ahí ajustándolo por la inflación o ajustándolo Y de se esta mantiene, manera. así que es como lo Y tú revisan me los dices países más o eso menos. y aunque esté a un año de las elecciones, yo digo, coño, Tipo tú eres lo un tipo pensó. pensante. Tipo lo pensó. Tú no estás buscando votos. Tú estás buscando que el empleado asalariado de Puerto Rico, la persona que está cobrando el mínimo en Puerto Rico o cerca del mínimo, tenga una vida digna. Y el eso que yo cobra el respeto. mínimo, es que ¿sabes? Son partes encontradas en la sociedad. Porque tú dices que cobra el mínimo,
Pues dice, no, deja que el representante lo meta en 13 o en 14. El problema es que esto tiene un efecto. Que te lo subieron hoy a 8 pesos. Te voy a y no te explicar. van a volver a tocar por 4 años. Y vas No, a estar 4 años no, más no. cobrando 8 pesos la Pero- hora cuando no da. Pero el asunto es que probablemente no dé los 8 pesos. Eso es lo otro. Mira, vamos a dar para atrás un poquito. Me gusta ver cómo lo ve la izquierda, cómo lo ve la derecha y cómo ve los de centro. Vamos a empezar por la izquierda. O más, en verdad esto no es tan de izquierda, porque es que este tema está bien estudiado. O sea, que tampoco es que pueden haber tantas oscilaciones en pensamiento. En el 2014, cuando se iba a subir el salario mínimo en el 2016, creo que era el 2000... No. No se llegó a subir en el 2016. Se estaba discutiendo para subirse en el 2016. Creo que en el 2009 fue la última vez que se subió el federal. Entonces, en el 2014 ya dijeron, caramba, vinieron unos senadores y dijeron, llevamos tiempo sin subir nada del salario mínimo, así que vamos a hacer los estudios. Está esta gente que se llama el Economic Policy Institute, que es los que saben de think tanks, son gente que se dedica a pensar en los problemas y hacer su política pública alrededor de eso y darle los estudios a los políticos para que entonces los políticos tomen acción, pero sobre una base informada. Eso no lo tenemos en Puerto Rico. Pero el Economic Policy hay uno Institute, bueno, exacto, está el Centro de la Nueva Economía, tú sabes, pero la cultura de hacer allá. política pública basado en lo que me diga el think tank no está. El Economic Policy Institute, o sea, está Cato, que es más para la derecha, y está el Economic Policy Institute, que es más para la izquierda. Sin embargo, cuando ellos lo hicieron en el 2014, ellos hicieron un estudio para sacar en aquel momento el salario mínimo de toda la nación. En aquel momento era 7.25, como es ahora. Y ellos, después de hacer todo el estudio, concluyeron que el salario mínimo debe ser $10.10. Y luego, lo sorprendente no es eso, porque un estudio, como tú dices, lo pueden hacer cualquier persona. Lo sorprendente es que 600 economistas firmaron la carta que acompañaba el estudio a Nancy Pelosi para que se tomara acción en la Cámara. Y 7 de ellos eran premios Nobel. O sea, que Este estudio estaba vaqueado. exacto. O sea, un grupo de expertos así se hace una legislación. decidió una legislación así de seria. Porque, Así porque es que es un tema porque bien esto es serio. porque de nuevo, si pones el salario mínimo muy poquito, la gente no le da para vivir. Si lo pones mucho, desbaratas los negocios. O sea que esto es un tema que tienes que tomarlo con economistas. Tienes que venir con un army de economistas, que es lo que hicieron esa gente. Y esta gente vino y dijo, Así mira, es que se hace yo esto. hice un estudio Ujú. y 160 economistas vieron la metodología y dijeron, yo estoy de acuerdo con esa metodología, por lo cual el Así se resultado, hace. yo estoy de acuerdo que están correctos. Y 7 de ellos son premios Nobel, así que no son ningunos cascarecocos, ¿sabes? Son gente que sabe lo que está hablando. Eso es así. Y lo que encontraron luego de eso, yo lo tengo aquí, el quote específico, lo tengo en el celular, y disculpa. Ellos dijeron que subir el minimum wage va a tener un efecto pequeño en la economía, no es un efecto grande, porque no es la panacea que todo el mundo te vende en la izquierda, que subes y de momento todo el mundo gasta más y todo esto. Si se sube a 10, con 10, en aquel momento, para el 2016, que querían hacer la legislación, iba a tener un beneficio pequeño para los trabajadores y la economía, y que ahora podía la gente gastar un poquito más, que esa es la teoría del lado de la izquierda, y que eso haría que hubiese más empleo. Básicamente, cuando tú cambias esto, vas a tener un efecto positivo en la economía, que ahora esa gente va a poder gastar más en la economía. Estoy redistribuyendo ganancias hacia la parte más pobre del país. Estoy cogiendo la pirámide y estoy bajando los chavos hacia la parte más grande y más pobre del país para que ellos puedan gastar y tener disposable income. A lo cual, La derecha dice lo contrario. Mira, la derecha dice, tengo aquí un quote, y el argumento más sencillo es, la derecha siempre dice, los mercados se encargan. Sí. ¿Qué quiere decir eso? La derecha dice, mira, No te metas gobierno. no te metas gobierno, Eso se resuelve solo. porque si el fast food X no consigue empleados, va a pagar más por empleados, por lo cual solo va a subir el salario mínimo. Exacto. Que de hecho en Estados Unidos funciona muy bien ahora mismo. Pero hombre, con calmita. Dale. Después por sectores. A eso ellos van y dicen, por ejemplo, si tú miras el salario mínimo a nivel nacional, y ellos hicieron un estudio también, y dijeron, porque hay muchas ciudades en Estados Unidos y hasta estados que tienen un salario mínimo mayor al federal. Eso es bien Que importante. han legislado como ciudades y como estados. Y hay estados que tienen un salario mínimo mayor y después ciudades dentro del estado dicen, no, ese salario mínimo como que ya está muy bajito y lo suben aún más. Ujú. Y dicen,
Si tú miras a nivel nacional, el salario mínimo ya es en promedio 11.80. En promedio. En promedio. De acuerdo a donde viven Cuando las tú coges personas. todos los promedios de Cuando todos los tú miras estados. dónde son los estados con más densidad poblacional, cuánto es el salario allí, ellos dicen, lo que tú estás haciendo de 10 y pico la hora, eso está atrás, ¿sabes? No te metas en eso. Los estados se encargan y las ciudades se encargan y el mercado se encarga. Y si tú vas a North Dakota o a South Dakota y te vas a un fast food, allí te pagan 18 pesos la hora, porque como todo el mundo, porque como no hay empleomanía, nadie quiere vivir allí y los que viven allí trabajan en el mercado de petróleo, pues para conseguir a un chamaquito que me trabaje en McDonald's o en Burger King o en Wendy's, para decir todos los nombres, te me pagarle 18 pesos la hora. El único problema con ese argumento es que si bien es cierto que la mayoría cobra 11 en promedio, va a haber gente que todavía sigue cobrando 7.25 como Puerto Rico. Exacto. Y por ahí vamos. Pero para que vean, o sea, este argumento está de ambos la lados. gente puede decir, no, pues que se muden para el estado donde paguen 18, ¿sí? Suerte con eso. Exacto. La pregunta genuina, la que tienen que hacer, incluso estas personas de Cato, es cool. 11.80 la hora. Promedio. Perfecto, en promedio. Una persona que vive en Nueva York, ¿vive con 11.80 la hora? Una persona que vive en San Francisco, ¿vive con 11.80 la hora? Vive con el salario mínimo que hay actualmente puesto. O sea, nuevamente, la pregunta no es, si es a 10, si es a 11, si es a 12. Eso yo no sé, ¿sabes? Esa pregunta, busca un grupo de economistas Como este, que lo hicieron. y digan, mira, este es el salario, pero... Va a ver cuánto gasta la persona. Y decir, tiene que pagar luz, tiene que pagar agua, tiene que pagar la escuela, tiene que pagar casa, tiene que pagar compra. Lo básico, ok, ¿cuánto sale eso? Cuesta tanto. Bueno, tiene que tener algo de ahorro por si acaso tiene que tener un se 10%, enferma. un 10% de buffer. Tiene que tener plan médico. Ok, depende de lo de... Ok, pues mira, el salario mínimo es tanto. Son 2,000 pesos al mes. Si cobra menos de eso por persona, no Ya está. puede vivir. Pero lo importante de ese approach es que, y tú lo trajiste muy bien hablando de los counties, es que eso cambia, depende del lugar donde tú estés. Por Porque eso. lo que le cuesta a una persona Vivir sobrevivir en en Puerto Rico no es lo mismo que cuesta en Nueva York. Ni es lo mismo que cuesta en El Paso, Texas. Sí. O sea, aquí lo importante es, yo estoy de acuerdo con los de derecha, en que el gobierno federal no se debería meter. Pero sí el gobierno estatal. Pero sí el gobierno estatal. Sí. Y el gobierno federal se tiene que meter. Bueno, yo porque creo hay que gobiernos debe haber estatales un que mínimo. son. Por eso. Debe haber un mínimo. Por eso. Que es el federal. el Y gobierno que los estatales puedan ir por encima. El federal se debe meter porque hay gobiernos estatales que son simplemente becerros Ujú. y operan, ¿sabes?, de manera corrupta, no importa su pueblo. Y como vemos aquí, ¿sabes?, tenemos esto, que el salario mínimo no aumenta por Ujú. 5, 6, 7 años corridos. Ujú. No, ya van 10. Sí. Así que el gobierno federal sí debería tener Puerto un Rico mínimo. debió haber cogido quizás los 725 de ese, que me imagino que estuvo bien estudiado, revisar esos estudios que se usaron para el 725 y ajustar la inflación para que anualmente fueran subiendo un poquito. Y la razón es bien sencilla. Mira, tú dices, ok, vamos a ver por qué tiene que ser el salario mínimo diferente en Puerto Rico y en Texas. Ujú, En Texas la comida es bien barata porque la leche y la carne, que son dos staples principales de la comida, ujú. se producen allí mismo. El petróleo es barato. El petróleo es barato. No hay que transportarlo. Las escuelas públicas son funcionales. Ujú, Por lo cual el costo de vida, las residencias pueden ser más caras en ciertas partes de Texas. ujú, Ok, pues cool, tú haces la matemática y tienes un costo de vida X. ujú. Vienes a Puerto Rico y dices, ok, las residencias en Puerto Rico son más baratas porque está la montaña, ¿sabes? Y en promedio, qué sé yo, tú tienes que venir en la ciudad, tú vives en la ciudad porque quieres, Ujú. ¿sabes? Pues cool. Pero de momento, ok, las escuelas. No, ¿sabes? Si tú quieres que tu hijo estudie en una escuela y asegurarte que sea decente, Ujú, pues tienes que pagar 300 pesos al mes mínimo. ujú, Ok. Y la comida. Pues mira, la comida toda se importa. ujú, Por lo cual es más cara que en todas partes. Y hay un impuesto al inventario que es absurdo, por lo cual todo sube más de precio. ujú. Ok, cool. Y tú vas ajustando y tú dices, pues mira, el salario mínimo federal, el salario mínimo que alguien necesita para vivir de una manera digna en Texas es X, el de Puerto Rico es Y, Ujú. el de Florida es Z, el de Alabama es B. O sea, y así se debería tratar el asunto. Lo que pasa es que, y esto es bien importante que tú estás diciendo esto, cuando vayamos a estudiar el asunto, al final del día, tu objetivo consciente, ¿cuál es? Que la gente, si trabaja, Viva de manera digna. hay dos formas de lograr ese mismo objetivo. Una es subiendo el salario mínimo, Que es la que todo el mundo mira, que es la que estamos mirando que es aquí. la políticamente fácil. Porque Que es la de voy a las elecciones, nadie me puede decir que no a subir precios, y más cuando la mayoría de la gente trabaja por un salario mínimo o cerca del mínimo. lo cual no es cierto en la mayoría de sitios. En Puerto Rico no he visto los números finales, Mira, pero probablemente una si tú proporción coges mucho toda la más gente grande. que no sí. trabaja en Puerto Rico, que tiene familiares que trabajan, a lo mejor probablemente con el mínimo, ellos también van a votar
Sí. So, no es solo el que trabaja por eso. Más toda la gente que trabaja cerca del mínimo. Las situaciones económicas de Puerto Rico está tan precaria en el sector laboral que tú tienes gente con bachillerato trabajando por cerca del mínimo. Así que yo pienso que todo el mundo va a escuchar y va a decir, caramba, yo quiero hacer eso. El asunto es este. Si el objetivo de nosotros es que la gente que trabaja viva de una manera digna, ¿ok? Que viva bien, o sea, viva digno, que no le falte nada. Pues hay dos formas de hacerlo. Una es por este lado. Por el lado del ingreso. Y otra por el lado del gasto. Como todo en la economía. Y como el presupuesto. Y como el presupuesto de la familia, que es lo que estamos tocando aquí. Si yo en Puerto Rico tengo la luz más cara del mundo, pago los impuestos más caros del mundo, encima la educación... Que de hecho, o sea, para ponerlo bien claro. Tercero. Tenemos los terceros impuestos a nivel corporativo y a nivel de nación somos el Estado a nivel de ingresos de individuos más caro, casi por el doble. En impuestos solamente de ingresos, eso es sin contar todas las retragilas de impuestos que tenemos. Alto en toda la nación. Todo. O sea, nosotros tenemos la madre de todos los impuestos. Exacto. En Puerto Rico las tenemos todas. Eso sube el costo de vida. Sube el costo de vida pagar la luz que estamos pagando. Sube el costo de vida que el sistema educativo sea una porquería y que tú tengas, que depende de dónde vivas, hay unas escuelas buenas, pero la mayoría están en precario y se ha demostrado en estos años que tú tengas que pagar un colegio. Y si no me crees, busca Abre Puerto Rico. Busca los datos. Busca el estudio de Abre que está abierto. Busca los datos, porque yo sé que eso es míralo sensitivo. Pero hay que decirlo porque es así. Y entonces tienes que pagar un colegio para los nenes. Y entonces tienes que vivir en una urbanización cerrada o con un guardia o con un control de acceso porque el país está lleno de criminalidad. Cuando vienes a ver todas esas cosas que comprenden el presupuesto de la familia, hay que atenderlas. Porque tú no lo resuelves con un salario mínimo. Tú tienes que también abaratarle los costos a la gente. Y tú sabes qué es lo más lindo de abaratarle los costos a la gente y moverle ese otro lado. Que se los abarata a los negocios, al revés, los ayuda. Exacto. Si el negocio no tiene que invertir en lo mismo que estás invirtiendo tú. El negocio no tiene que comprar, que pagar electricidad cara. Exacto. Esa es la solución. Permisología. Y por ahí vamos, ¿sabes? Nuevamente, se tiene que hacer es un win-win para todo el mundo. Si tú vas a Puerto Rico y esta persona que está buscando pasar esta ley, que en teoría suena bien linda, o sea, es popular, yo quiero que pase, yo creo que se le aumente el salario mínimo a las personas. Es PNP. Pero tú dijiste que es popular. No, dije que es populista. Populista es la palabra. Exacto. ¿Sabes? Mi hermana es estudiante, mi hermana trabaja el mínimo. Yo quiero que ella se cobre un peso más la hora porque eso le afecta, o sea, eso le da un dispulso con mucho más grande. Claro. Pero no puede ser a loco, ¿sabes? Por coger un win a corto plazo, yo no puedo votar los próximos 4 años. O sea, así. Yo tengo que decirle a ese tipo, no, vamos a hacer un estudio bien hecho. Vamos a hacer una metodología que permita que después que se determine cuál es el salario de verdad de Puerto Rico que tiene que tener y una estrategia para llegar a él en los próximos 5 o 6 años. Una junta de economistas. Una junta de economistas anuales. Que no tengan que pasar por el Senado. Porque otra cosa. Porque la ley es bien linda. Y te van a decir, no, pero es que hay una junta de economistas. Sí, ya yo lo dije, son de la UPI. Y yo no tengo ningún problema con la UPI. Yo estudié en la UPI, es una muy buena universidad. Y tienen muy buenos economistas. Granted, cool. Pero ¿cuántos de ellos su especialidad es esto? ¿Sabes? ¿Cuántos de ellos su research fue... Sí, esto es bien complicado. Política política de salario en los estados. Y otra cosa, Carlos, perdóname. Pero sin juzgar la calidad de los economistas, yo te puse una batería de 600 economistas en ese estudio. ¿Me entiendes? O sea, es bien difícil cuando hay tantos economistas. Por ejemplo, si yo cojo economistas de la UPI, puede que sea más de izquierda. Si yo cojo economistas de otro sitio, puede que sea más de derecha. Si yo pongo específicamente de dónde los voy a coger, ya yo estoy haciendo el bias. Mejor vamos a coger muchos economistas para el board y que a lo mejor tenga que tener un consenso de economistas. Por ponerte un ejemplo, o sea, esto es una idea. Porque de esa manera se vuelve más convincente. No es lo mismo tú tener 600 economistas y 7 premios Nobel diciéndote que este es el número, a tú tener a 5 economistas de Cato, que son de derecha, o 5 economistas del EPI, o 5 economistas de la UPI, porque yo estudié en la UPI es de izquierda. Y cool. En economía, which is good. Pero el problema es que no puede haber bias. Esto es un asunto que tiene que haber de los dos lados y tiene que haber un consenso en el número, porque es serio, es lo que estábamos hablando. Así que ese lado... Ahora, tú estabas planteando también que el problema también es que no hay muchos dientes porque tú dices que van a crear un consejo. Hay un grupo de economistas que hacen el estudio y lo juntan para que hagan el estudio anual
Y ellos pueden decir, no, mira, este aumento no se puede dar este año porque va a afectar los negocios. Ujú, O al revés, el aumento debe ser más. ujú. Pero cuando pasan al estudio, pasa al Senado y es como el Senado no puede hacer absolutamente nada con el estudio. El Senado no tiene que acatarlo. Y es como que, pues cool, ¿para qué tú estás teniendo un grupo de economistas, Sí. o sea, haciendo un trabajo si no vas a tomar lo que están diciendo para nada? Sí, es como ¿Por qué, contralor. por qué lo vamos a mantener a nivel político, sabes? Ujú, Esto es un tema que no se debería politizar, ujú. porque es parte de la economía de la isla día a día y de las vidas Y de yo las pienso personas. que eso se puede resolver con los nombramientos. Quizás no puedas decir que la legislatura tenga que subir el salario mínimo, porque eso tiene unos problemas constitucionales, el que sepa de leyes, que o sea, una junta que no es nada del gobierno ni electo le puede decir al gobierno qué hacer. O sea, el problema Ujú. de la Junta de Sí, sí, Control sí. Fiscal, imagínate, con todo el poder No, federal. pero el Senado y la Cámara podrían delegar su poder sobre una entidad. No pueden. no pueden, porque el problema es que tú no puedes vincular a la Cámara de otros cuatrenios. So, la otra no puede decir, esto Ok, ok. es constitucional. Pero lo que sí pueden hacer es regular cómo se nombra esta junta, para que no sea política. Sí, y Y que la, que la tenga ley un buen presupuesto y que la ley y y que que la pueda- ley y que la ley lo que haga sea algo bien sencillo y y que diga, pueda mercadear mira, los estudios. la ley lo que hace es, o la ley que se haga, que tenga un mecanismo de corrección automática. Sí. Que sea, mira, este es el salario base, lo que dijimos, este es el livable wage, y esta es la metodología que se va a utilizar año tras año tras año Exacto. para aumentar esto. ¿Quién escoge cuál es la inflación real? Pues mira, lo vamos a hacer según este grupo economista que escogimos de esta manera. Exacto. Y que Porque se en elige ese así. caso lo único que habría que hacer Y es lo único que están haciendo es buscando el dato, el buscando número, la variable. buscando la inflación. Exacto. Eso es todo lo que yo estoy buscando. Yo no estoy viendo rompiéndome la cabeza. Yo ya se rompió la cabeza el primero, Exacto. que fue el que dijo que el salario mínimo ahora mismo tiene que ser 8 o 10. O tiene que ser O 13.50 y en ese o 13. salario sacamos gente que no está trabajando ahora mismo en la calle a Hicieron el trabajar. estudio, todo funciona y y cuando todo vienen funciona. a ver, de ahora en adelante, se hizo una vez, lo demás lo único que hay que hacer es Ajustarlo por la ajustar inflación. la inflación y que hagan el estudio de inflación. Y ya. Finalmente, en mi rant de bufonería contra la política, el proyecto de ley tiene una medida que yo no entiendo. Que dicen, no, mira, le estamos pidiendo que aumenten por $1 el salario mínimo, pero para que los negocios no se vean afectados, les vamos a permitir descontar de las planillas como si estuvieran pagando a 9.25 en vez de 8.25 esos empleados. O sea que el gobierno va a subsidiar esto. O sea que los negocios no tienen por qué oponerse porque el gobierno lo va a subsidiar. Y ¿Qué fucking sentido hace esto, mi hermano? dos cosas. Primero que nada, los chavos no salen de la mata de plátano. No, tú estás cogiendo los chavos salen, de un bolsillo y pasándolo a otro. el chavo del gobierno El sale gobierno de Puerto Rico acaba de de darle la- un aumento de $1 la hora a todos los empleados de Puerto Rico. y tiene que salir de las planillas y las contribuciones que tú pagas porque el gobierno no tiene chavo por sí solo. Eso no es un negocio. So, vas a ir a las So- personas que pagan planillas a niveles más altos, de las Tremenda corporaciones clava que le están dieron. trabajando. Otro Super impuesto cool. más. Felicidades en vez de bajar los En vez de impuestos. bajar, en vez de bajar los Que es costos, los estoy subiendo de nuevo. Esa es una. Y dos, él no es bobo. Él sabe que la Junta de Control Fiscal no le va a dejar con esa cláusula hacer esto. Por lo cual pueden... Gana lindo. El porque de partido momento PNP él puede, dice, y no es porque siempre popular, es porque todo el mundo va a votar a favor de esto. Sí, O sea, yo son creo que nadie políticos, vota en mano. contra de esto. Todo el mundo se va a Políticos juntar y va a decir, no, tradicionales. me voy a montar en este bandwagon, subimos el salario mínimo. Y en mayo hay una pelea gigantesca con la Junta y la Junta diciendo, no, papo, tú no puedes aprobar esto en el presupuesto. Ujú. Así mismo O es. sea, esto no y va. muere el asunto y el malo fue la Junta Y la y yo armada fui fue el la bueno Junta y ya yo no, gané las nosotros dimos elecciones. un palo para las elecciones. Así es. Bueno, Y eso es Puerto Rico y eso me preocupa mucho más porque genuinamente Puerto Rico tiene una tasa de participación laboral bien bajita, Eso es es así. menos de 40%. no hay incentivos para La trabajar. gente dice, eso es por el mantengo. No. Es que no hay incentivos para trabajar, mi hermano. Ujú. O sea, yo me acuerdo, yo con 18 años, 19 años, yo trabajaba en una tienda de ropa. Y habían días que me daban turnos de 3, 4 horas. Y a 7.25 la hora al llegar, vestirme, que me tenía que vestir de una manera comprar almuerzo allí o comprarle desayuno, porque a veces me mandaban Sí, ya a te las lo 6 de la tenías que mañana. comprar allí hasta el sueldo. Ajá. Y de gasolina. Y la gasolina, mira, pues me gané 4 pesos hoy. Y nosotros tenemos un montón de personas viviendo así día a mismo. día. No, hay gente que tiene que vivir con Y sus por padres eso hasta yo- los 30 y yo- pico yo- de yo te- años porque Yo lamentablemente tenía, no yo puede. tenía 19 años, era estudiante, eso para mí era bien, porque Sí. vivía con mis viejos y los 4 pesos Súmale que hice todos los estaban otros cool. gastos de vida. Pero para alguien que este es su salario de verdad, o sea, que esto es lo que trabaja. Sí, eso es lo que está en riesgo y yo creo que hemos explicado bastante bien, ¿verdad? Sin entrar en las profundidades de la economía, que podemos discutirla si quieren ponerse creativos en los Podemos poner comentarios. esotérico, sí. En los comentarios, pero debe ser una decisión económica, no una decisión política
y el político que esté vendiéndole sueños con X o Y cosas y no haya hecho un estudio económico y no haya sentado las bases para el futuro. Y que no sea algo de un one shot. O sea, si le están vendiendo un one shot, no se deje convencer. Que eso es lo que está haciendo Estados Unidos mal y lo estamos copiando. Pida que sea algo constante, algo establecido, algo sistemático, que tanto los negocios como las personas puedan proyectar sus ingresos futuros. Exacto. Y puedan saber que van a vivir de una manera digna y que van a tener costos controlados. Eso es así. O sea, nada. Yo creo que eso está. Decisión económica, no política. Esa es la clave. Así que, nada. Vean el episodio de Jessica para que vean lo que les mencioné. Está el legislador. Está el legislador. O sea, se puede hablar de electricidad y esta persona genuinamente tiene cero concepto económico ni de cómo funcionan las cosas. O sea, es como que no, porque el gobierno va a subsidiar. Y se resuelve con placas solares. Las personas que se muevan a solar. Porque ella sí hace pregunta de, mira, que en verdad me molesta, mano. O sea, ella le hace la pregunta de, no, pero de eso mismo. Y si bajamos los costos, porque me parece que era el episodio, alguien me escribió como que la luz es muy cara y que sigue subiendo. Y ella dice, si bajan los costos. Y él dice, no, pues por eso mismo estamos cogiendo un fondo CDBG para... Eso no resuelve el problema. Aquí lo dijimos en este podcast. Activar un programa de subsidio a placas solares. Sí. Un palo, mi hermano. O sea, un aplauso. Costo de transición lo tienes como quieras. Super cool. No, vamos más sencillo. ¿Cuántas personas se van a afectar por eso? ¿2,000 casas? ¿3,000 casas? Versus todo versus el resto del país, versus las otras 2 millones de personas y negocios que hay en el país. O sea, porque aquí no hay una cantidad ilimitada de fondos de CDBG. O sea, no es como que todo el mundo va a transicionar con esto. Y otra cosa, que el solar no resuelve el problema. O sea, el solar es positivo. Es parte de la solución. Es positivo. Es positivo, pero no es la solución única. Exacto. Y tienes que ver que con todo y solar ahora mismo hay unos costos de transición, que esa es la primera batalla que tenemos que dar, porque el asunto solar es algo que se va a dar por los años y que va a pasar y que Dios quiera que se haga solar y se hagan renovables. Y sabrá Dios qué más en el tipo de energía podemos que sean de primer orden. Pero el asunto es que la generación sola no es el problema son los acuerdos que estamos haciendo con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que él tiene que ratificar y que ni lo mencionó. Y que ya ratificaron. Y que ya ratificaron. Y que no tiene que está preocupado por el que está tan preocupado supuestamente no lo verificó y no se opuso y no gritó. Entonces quiere con el duérmete nene decirte 2 o 3 cosas. El que entiende el tema de la energía eléctrica sabe que lo que está bufoneando. Pues, nada, vamos a dejar la no, hace falta como 6 Magnas más. A la gente Magna, por favor, tráiganos un bucket, mano. Sí, o sea, que vamos a llenar con cervecitas y hielo porque hace vamos falta a hablar de política. Sí, así que mil gracias a Magna por el auspicio. Esto fue Economía con Calle. Yo soy Edgardo Vicente y con Nick Pastrana de San Juan Realty Group. Nada, síganos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en cualquier plataforma de podcast, menos la de Apple, que no nos quiere y no nos deja poner podcast ahí por alguna razón inexplicable. Nos vemos. Síganos en Spotify. Gracias.